agradecer muy especialmente a la Pastoral Social y en particular al padre Carlos Acaputo, quien recurrentemente estimula y acude a distintos formatos de trabajo en los cuales se puede juntar un conjunto de personas, de compañeros, de distintos analistas, de dirigentes y opinar cómo es vista la realidad en distintos contextos históricos, sociales, económicos, políticos, culturales. En esta ocasión nos convocó a mirar las consecuencias del Laudato Si, al impacto que tuvo esa obra tremenda, digamos, de una encíclica papal que nos llevó básicamente a sacudir la teoría, a sacudir el pensamiento sobre la realidad y a sacudir la forma de interpretar las políticas tanto en el pasado como en el futuro, las que vienen, las que se aplicarán. Y Laudato Si se da en un contexto en que el Papa Francisco da una opinión sustantiva sobre lo que es el capitalismo moderno en su tercera fase de globalización, por interpretarlo caprichosamente de alguna manera. Esto significa cómo es el capitalismo post-80. El capitalismo post-80 es un capitalismo de revoluciones tecnológicas, el capitalismo de los 90 es aceleración de ese mismo proceso, es la consolidación de un proceso de financiarización iniciado en los años 70, después de la crisis del petróleo, y básicamente es algo muy relevante. Es la interpretación máxima que hace un organismo como la Iglesia, un ámbito de tanta envergadura internacional, sobre la característica distintiva de este capitalismo, por lo menos hasta la crisis del COVID-19. Y es el capitalismo de la financiarización del poder hegemónico del dinero. En la historia, el desarrollo de las fuerzas productivas, el debate sobre el rol del Estado, el debate sobre la formación del excedente económico, siempre estuvo muy centrado sobre la economía real, sobre cómo se comportaba la economía real. Cuando digo economía real me refiero al debate sobre si una sociedad iba a ser más industrializada, menos industrializada, más primaria, primaria exportadora, una sociedad abierta desde el punto de vista económico al libre comercio. En esta ocasión, Laudato Si pone el foco, entre otros aspectos en lo económico, en el rol del dinero, un rol que fue abordado desde la antropología, desde la política, desde la sociedad y también desde la economía. Y el rol de dinero como disciplinador del conjunto de fuerzas productivas del capitalismo a nivel mundial. Mientras en el pasado, desde la revolución industrial en adelante, la hegemonía estaba determinada por la frontera tecnológica alcanzada en sectores transformadores, como es el caso de la industria, la agroindustria, la minería, etc., hoy la frontera tecnológica está determinada en el modo de acumulación de capital, en la inclusión de los escasos actores que ese capital financiero incluye al dinero. Es decir, el dinero es el centro hegemónico adorado por determinada clase especial de capitalistas que son muy poco innovadores en la formación de una sociedad, pero son innovadores en la multiplicación de instrumentos que utilizan. En lugar de máquinas utilizan instrumentos matemáticos, físico-matemáticos, en escenarios muy teóricos, para reproducir el dinero sin que el dinero se reproduzca de la misma manera en forma de papel moneda o en forma de instrumentos escritos. Hay entonces una aceleración determinada por ese capital dinero que disciplina al conjunto de los capitalistas en torno a la disputa por la distribución del excedente, en la cual habitualmente gana por varios cuerpos. ¿Y cómo entendemos el proceso de este capital dinero? Es el formador de una sociedad
de un tipo de sociedad donde tracciona los valores de la nueva sociedad, que es la no inclusión del conjunto de esa sociedad, y la inclusión excluyente de un número cada vez más finito de actores que determinan el juego de los distintos motivadores en los cuales se desenvuelve esa sociedad y esa economía. Hoy en la Argentina se discute básicamente la deuda externa, un hecho que llevaría de por sí una larga intervención para describirla, anotarla, observarla y vincularla con el capital dinero, que fue el gran motivador no solo del endeudamiento, sino de la fuga de capitales. Pero esa deuda externa, si yo la comparo con un proceso democrático previo, como fue en los años 80, Argentina tenía enfrente una entidad bancaria tradicional que era básicamente el ordenador de los acreedores argentinos. El ordenador. Un banco global que equivale a un 5%, 10% en tamaño de lo que hoy los fondos de inversión, en particular uno de ellos, que es el dominante, no importa el nombre, a los efectos, ese fondo tiene un capital administrado que es equivalente a 2 productos brutos de Alemania. Y ese capital, que lo manejarán un grupo de técnicos que no superarán las 2.000 personas, 4.000 personas en el planeta, determinan la vida de la mayor parte del planeta, de sus empresas, de sus sueños, de su forma de interpretar el futuro, porque esos fondos, que son los distintos de los bancos del pasado, son los ámbitos de administración del excedente económico que el capital dinero produce en inversiones en la economía real. Es decir, aquella famosa fiesta del dinero en el capitalismo convertido en mercancía, y la mercancía, una vez realizada en el mercado, vuelto a convertir dinero, si antes era 3 veces el dinero inicial, hoy es 3.000 veces. Y esas 3.000 veces significa un nivel de liquidez que administra que solo incluye a un pequeño número de actores. No voy a caer en el lugar común de decir que 80 personas tienen el patrimonio de la mitad del mundo, porque si bien es cierto, no es lo que describe excluyentemente Laudato Si. Laudato Si nos lleva a señalar que esa sociedad genera exclusión, genera pobreza, genera un atentado contra una vida colectiva e instala un patrón materialista muy fuerte centrado en el disciplinamiento del dinero. No es el trabajo, no es la creatividad, no es el sueño de una empresa pequeña que genera trabajo y gana un mercado, no es el sueño de un innovador, de un tecnólogo, de un científico que quiere convertir su hallazgo en un producto consumible para la humanidad. El dinero que ataca duramente Laudato Si es el papel del dinero especulativo, disciplinador, organizador de una pobreza excluyente, una pobreza que genera hambre, que genera no acceso a los bienes culturales, que genera no acceso al sistema educativo y que hace mucho más ostensible esta relación entre un pequeño número de ricos y una masa gigante de pobres. Si querés mirar cómo describe desde palabras comunes alguien que va muy a fondo en esto, que generó mucha polémica en el mundo, mirá en Laudato Si cuando habla del rol del dinero y el papel de la sociedad que el rol del dinero genera. Ese es el desafío que tenemos en estos tiempos, volver a una sociedad humanitaria, que el trabajo sea el disciplinador de los sueños colectivos.